Bogotá, 1949. La editorial ABC acaba de publicar el primer poemario de un joven escritor de 29 años llamado Fernando Charry Lara. Es abogado, se ha graduado hace apenas unos años de la Universidad Nacional, le gusta visitar los cafés del centro de Bogotá y le gusta recorrer de noche sus calles. Chapinero Barrios, Las Cruces, Barrio Laya. El poemario que acaba de publicar se llama Nocturnos y otros sueños, y aunque es un primer libro, su autor no es para nada un escritor novato. Se ha hecho un nombre como poeta y como lector de poesía. Y es que durante la década del 40, Charry Lara se ha dedicado a leer con un gran ojo crítico a los poetas importantes de su época. Ha intercambiado cartas con algunos de ellos, ha publicado críticas y ensayos en las revistas y los suplementos literarios, escribe poemas, descubre, experimenta. Pero en estos mismos años de escritura, exactamente en abril de 1948, Colombia simplemente cambió. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Néstor Gaitán, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Junto con esta fractura violenta en Colombia, era necesario que la literatura también cambiara. Por eso, este libro de 1949, el primero de la carrera de Charry Lara como poeta, es una apuesta distinta, un camino poético diferente, el entroncamiento con otra tradición. Y es que ante estos nuevos tiempos, la poesía en Colombia, lo tenía claro Charry Lara, no podría volver a ser la misma. Y él habla de 1948 como un punto de ruptura. De hecho, él lo dice con una expresión dura, él dice: después del 48 todo fueron manchas de sangre. Entonces, ¿cómo seguir escribiendo una poesía de brillo, una poesía de juego, de ingenio, cuando lo que estamos experimentando nosotros como humanidad o como país en un caso concreto no está ni cerca de eso? Hola, soy Johnny Martínez Cano y les doy la bienvenida al segundo episodio de Sobremesa, un podcast de conversaciones sobre poesía con sus autores y sus lectores. Yo quería publicar este episodio en diciembre del 2020, pero finalmente no se pudo y sale apenas ahora en febrero. Y quería publicarlo el año pasado porque entonces se conmemoraron los 100 años del natalicio de Fernando Charry Lara, un gran poeta y crítico de poesía colombiano. De todas maneras, este centenario fue la ocasión o la excusa para conversar con la invitada de este episodio en diciembre del 2020. Mi nombre es Alejandra García, soy egresada de la carrera y la maestría en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Alejandra es una muy buena amiga mía y es una gran lectora de Charry. Su tesis de maestría se tituló El espejo invertido, una lectura del surrealismo a través de Fernando Charry Lara y Emilio Adolfo Westphalen. Y para este episodio conversé con ella sobre el sueño, la ciudad y el erotismo, 3 temas importantes en la poesía de Charry que Alejandra explora en su tesis a partir de las relaciones entre este poeta y el surrealismo. Además, como parte de una nueva dinámica en el podcast, en los intermedios de nuestra conversación escucharán algunos poemas de Charry en la voz de otro lector invitado. Sin más, espero que disfruten esta charla tanto como yo, así que acomódense y empecemos. Estoy muy feliz de poder charlar contigo y antes que nada, pues quería decirte bienvenida a De Sobremesa, Alejandra. Bueno, muchas gracias por invitarme, Johnny. Para mí es un honor estar aquí. Nunca pensé que iba a estar en esta posición, pero me honra mucho. Mira que eres mi segunda invitada y eres la primera con la que charlo presencialmente y siento que no podría ser una mejor invitada para eso. Ay, gracias. Después de toda esta locura de la cuarentena, por fin una entrevista de frente. Yo quiero que esta sea una charla de cómo la poesía de alguna manera nos cambia a nosotros y nos transforma nuestras ideas y nos acerca a ideas nuevas o a personas nuevas y que veamos eso pues en el caso de Charry. Por eso lo primero con lo que yo quería empezar charlando es cómo llegas tú a Charry y particularmente como esta idea que tú trabajas un poco en tu tesis. Bueno, yo creo que una de las primeras lecturas de Charry fue en un curso de poesía en la universidad y a partir de ahí pues me quedó gustando mucho Charry y tenía como una idea de tesis hacer una especie de biografía literaria de Charry. Pero entonces me di cuenta que era un proyecto como muy grande para una tesis de pregrado y dije, bueno, puede ser para la maestría.
Pero mientras llegaba a la maestría sucedió otra cosa y fue que conocí la poesía peruana. Y dije, no, esto es algo que me gusta, que quiero trabajarlo. Estaba como en esa dualidad de trabajar poesía peruana o trabajar a Charly Lara y no quería renunciar a ninguna de las dos. Entonces traté de encontrar un vínculo entre Charly y un poeta peruano que me gustaba mucho, que es Emilio Adolfo Westphalen. Y dije, bueno, a mí me parece que un punto de conexión aquí puede ser el surrealismo. Entonces comencé a buscar relaciones, fui encontrando caminos tanto en Westphalen como en Charly Lara que me llevaron a formular también como una especie de hipótesis, y es el papel del surrealismo en la modernización o en el surgimiento de la poesía moderna en Latinoamérica, que a mí me parece que fue muy importante, más de lo que los mismos poetas hispanoamericanos están dispuestos a reconocer de alguna manera. Wow, bonito. Quería entonces ya entrarnos a hablar de Charly, y para eso me gustaría que me hablaras como el Charly lector y el Charly en ese momento en el que está como empezando a escribir. Una quizá de las facetas más conocidas y también más representativas de Charly, aparte de la de poeta, es la de lector de poesía, ¿no? Incluso una de sus colecciones de ensayos se llaman lector de poesía, porque antes de ser poeta, él fue eso. Entonces, en Sobre mis primeros poemas, que es un ensayo pequeño que publica en la reunión de sus poemas del 85 que hizo Procultura, al final aparece este ensayito. Ahí él dice, yo comencé a leer estos autores, ¿no? Entonces uno de esos es Silva, que lo comenzó a leer, lo conoció pues en un ejemplar, una edición dedicada a Silva de la revista Universidad, y ya después en la secundaria tuvo varios encuentros. Decía que le gustaba mucho ir a la Biblioteca Nacional y allá leía los suplementos dominicales, que él decía que eran muy literarios, más de lo que quizá fueron después, revistas literarias también, y ahí fue donde él comenzó como a acercarse a ese mundo de la poesía. Y ya después alguien que marcaría ese crecimiento literario fue Rafael Carrillo, que fue profesor de él en los últimos años de colegio, y le presentó a Aurelio Arturo. Y Aurelio Arturo a su vez entonces le dio Las Flores del Mal en una edición en francés para que la leyera, le dio lecturas de T.S. Eliot, de otros poetas modernos, y le presentó también a Gilberto Owen, que serían también amigos con Charly. Ya cuando estaba en la universidad, entonces conoció o se acercó a la generación del 27, y es curioso lo que dice en ese ensayo sobre ese acercamiento a la generación del 27, y es que él decía, a mí me gustaron los poetas que en ese momento se consideraban menores. A mí me gustó mucho Cernuda y Alexandre. Lorca no, porque el Lorca sobre todo de los romances, yo ya lo había escuchado un poco en las imitaciones que hacían aquí los poetas en Colombia. Entonces él dijo, a mí eso no me deslumbró, lo que me deslumbró fueron Cernuda y Alexandre, pues porque tenían como una poesía más íntima, ¿sí? Decía él, menos formal, y él dice, yo ya estaba harto de lo formal, ¿sí? Porque el formalismo me lo habían enseñado en el colegio, me ponían a hacer ejercicios sobre cómo escribir versos, y ya estaba harto de lo formal, y lo que me impactó de esos dos autores fue esa voz íntima con la que hablaban, que no era artificiosa, sino que era más personal, expresaban una experiencia. Claro, y tú me estás hablando de poetas que están vivos y que están escribiendo también en ese momento, ¿no? Estamos hablando más o menos como años 40, yo creo ya, ¿cierto? Sí, precisamente en 1940 Charly publica sus primeros ensayos. Su primer ensayo fue sobre T.S. Eliot, y uno sobre Cernuda y uno sobre Alexandre precisamente. Entonces, en esos dos ensayos que él publica, él dice que la filiación de tanto de Cernuda como de Alexandre es romántica, y él habla de un romanticismo exacerbado. Él dice que son románticos en la medida en que son poetas que expresan una soledad, como un desencuentro con el mundo, y en ese sentido a Charly Lara le parece que ellos dos son románticos y los inscribe como en esa tradición. ¿Y entonces en qué momento tiene este acercamiento con el surrealismo que a ti te interesa? El ensayo de Alexandre es en el 46, el de Cernuda es en el 40. Si uno lee sus ensayos, uno dice, no, pues Charly Lara y el surrealismo nada. Porque de hecho en el ensayo de Alexandre, Charly dice, no, es que dicen que Alexandre es surrealista, pero ¿qué va? No, o sea, sí es cierto que él tiene como una laxitud en los versos, como que deja a veces fluir los versos, pero eso no es surrealismo, no.
pero fue unos años más tarde. El que realmente le da a conocer el surrealismo a Charry es Octavio Paz. Sí, la lectura de Paz para Charry fue fundamental para entender el surrealismo fuera, digamos, del cliché que se había generalizado, no solo en Colombia, sino en el ambiente poético de Hispanoamérica. Sí, decían como surrealismo es igual escritura automática y ya. Entonces, como el surrealismo es escritura automática, no nos interesa que nos digan que somos surrealistas, porque nuestra poesía es muy bien pensada. Entonces, Octavio Paz, que estuvo en París, que conoció incluso a Breton y que fue un gran lector, digamos, de la teoría del surrealismo, a mi modo de ver fue un traductor, como un traductor cultural para introducir esas ideas y para decir, vean, el surrealismo es una de las aventuras más grandes del espíritu humano. Y eso lo dice Paz y lo repite Charry también en alguno de sus ensayos. Si no es escritura automática, entonces, ¿qué es el surrealismo? Entonces, el surrealismo es buscar la unión entre sueño y vigilia. El surrealismo es salir de los límites que nos impone la vida concreta y el pensamiento racional para encontrar otros significados y darle una riqueza mayor a esa vida concreta. Entonces, todas esas ideas que Octavio Paz como que desentrañó o desmenuzó de la teoría del surrealismo le sirvieron a Charry, pero también a muchos otros poetas hispanoamericanos para decir, vea, tal vez el surrealismo tenga algo que decirnos. Y entonces en ese sentido Charry Lara ya comienza a decir en unos ensayos posteriores sobre Paz, sobre Alexandre también, a entroncar el surrealismo con la tradición de los románticos. Y para eso también otro libro que fue fundamental fue el de Marcel Reymond, de Baudelaire al surrealismo, porque precisamente eso es lo que hace Reymond. Él dice, el surrealismo no está aislado, ¿sí? No es un ismo más que salió de la nada, sino viene de una tradición y es la continuación de una empresa que emprendieron los románticos. Para los románticos era unir vida y poesía. Los surrealistas lo ponen en términos de unir sueño y vigilia. El verso llega de la noche. El verso silencioso fue en la noche. El verso claro fue el instinto, bajo ruda corteza o piel amarga. El verso, palabras ceñían los cuerpos, delgados de las mujeres, sus claros cuerpos bajo la luna, suspendidos en la música. Sílabas ceñían sus cuerpos, como voces ardientes, como llamas. En un árbol de lluvia que gime al viento, sus canciones. Sube la sangre en ríos sollozando ligera, y soporto encendida la tristeza de un grito, largamento tendido en medio de la noche sedienta, de la innúmera noche, de la noche que guarda los deseos como sombras, de las dolorosas, mudas sombras amadas, sombras de los deseos, sombras de un antiguo amargo silencio, amargo, sí, errante silencio en que no queda sino el poema en la noche, como recuerdo herido por el filo de un beso. Creo que has dicho pues una de las palabras que define mejor el surrealismo y es sueño. Y como tú lo pones, relación del sueño y la vigilia. Me gustaría que tú me hablaras ahora un poco de cómo se manifiesta en la poesía de Charry el sueño o cómo ves tú la relación en la poesía de Charry entre sueño y vigilia. La palabra sueño fue una de las primeras que se usó para describir la poesía de Charry. Se dice que la poesía de Charry es nocturna, es noctámbula, es sonámbula incluso. Y de hecho hay un comentario de David Jiménez sobre las primeras críticas de Charry y él dice que en la poesía de Charry, y ahí voy a citarlo, dice: el aire nocturno, la vaga luz detrás de la niebla, la opacidad verbal, las zonas oscuras de lo inconsciente como ámbitos privilegiados de lo poético, se ponen como contrapartida del brillo decorativo, la luminosidad diurna, el resplandor metafórico de la generación anterior. Entonces, el hecho de que la poesía de Charry se mueva como en los ámbitos del sueño, de lo nocturno, que van a ser elementos que están desde el principio y hasta el final de su obra, es una forma un poco de distanciarse de esa generación anterior, que es la generación de Piedra y Cielo. En la crisis del verso en Colombia, Charry Lara hace como un recorrido del estado de la poesía en su tiempo y él dice como la generación de Piedra y Cielo sí
implicó un cambio con respecto a la generación anterior, porque como que nos limpió un poco de esa pesadez que traía la poesía colombiana, que era una poesía tal vez demasiado académica, que buscaba expresar como los sentimientos elevados, los pensamientos elevados, que estaba todavía muy ligada a lo clásico. Y él dice, los piedrahielistas nos ayudaron en eso, a liberarnos como de esa carga, pero no pudieron liberarse de algo que dice él que es quizá la tradición más fuerte en Colombia, que es la tradición de una poesía formalista, que depende mucho de la forma. Entonces él dice, los piedrahielistas le dieron como esa ligereza a la poesía al jugar más con el lenguaje, ¿no? Jugar con el brillo del lenguaje, con los sonidos, la combinación de palabras, que fuera ingeniosa, que fuera gracioso. Ese tipo de cosas nos la enseñaron los piedrahielistas. Fue un paso más. Pero en este momento eso ya no nos sirve, ¿sí? Porque de nada nos sirve el brillo, de nada nos sirve el juego de palabras si eso en realidad no nos está diciendo nada, si no está comunicando, ¿sí? Charry dice, la poesía tiene que comunicar. No comunicar como lo hace la prosa, no comunicar un sentimiento como se suele creer generalmente, sino una comunicación más directa al espíritu del hombre y algo más universal, que nos hable de la condición del hombre. Y él habla de 1948 como un punto de ruptura. Y él dice, después de abril del 48 el país no volvió a ser el mismo. De hecho, él lo dice con una expresión dura, él dice, después del 48 todo fueron manchas de sangre. Entonces, ¿cómo seguir escribiendo una poesía de brillo, una poesía de juego, de ingenio, cuando lo que estamos experimentando nosotros como humanidad o como país en un caso concreto no está ni cerca de eso? Él dice como la generación de poetas que estaba escribiendo en el 48 tuvo que parar ahí y decir, bueno, ahora, ¿cómo hablar de la frustración, de la desilusión, del escepticismo? Ya nos es difícil creer en algo. Entonces Charry empieza a explorar esta vía de la noche, del sueño, de entrar como en un estado de poesía que me pueda revelar algo de mi experiencia. Entrar en el espacio del sueño no es olvidarse de lo concreto. Varios de los poemas de Charry como que representan ese estado en el que el poeta se pone como a percibir todo lo que hay a su alrededor, y ese percibir todo lo que hay a su alrededor le lleva a descubrir cosas o a ciertas pequeñas revelaciones poéticas. Y entonces está el poeta en la noche, sentado, tal vez con los ojos cerrados, no sabemos, se pone en un estado receptivo, ¿no? Entonces escucha el viento, escucha rumores de hojas, comienza a sentir los perfumes, comienza a sentir todo a su alrededor, y eso le trae ya sea recuerdos o visiones de la poesía, de la ciudad, del mar, de cosas. Claro, es que la noche es primero el espacio en el que todo se vuelve calmo, y eso lo hace uno más receptivo de los ruidos puntuales y del ambiente en general. Por un lado eso, por el otro lado es el tiempo del no trabajo, o sea, es el tiempo del ocio de alguna manera, y es el tiempo del sueño, y ese momento particular en el que uno se está como quedando dormido, en el que uno se vuelve mucho más receptivo a las cosas, porque todo está de alguna manera como fundiéndose, o sea, como que los perfiles reales y particulares de las cosas están desapareciendo, y ese es el espacio justamente de la poesía para Charry. Exactamente, entonces uno podría decir, bueno, pero eso, ¿qué tiene de surrealista? Eso no tiene nada de surrealista. Pero sí, en esa base hay una concepción surrealista, primero, antes que surrealista, bodeleriana, de las correspondencias, el hecho de encontrar relaciones que no había sido capaz de ver en el día, pero también surrealista en el sentido de encontrar en la vida concreta otros significados. Yo diría entonces que el sueño de Charry es quizá un paso anterior a la escritura automática. ¿Sí? Antes de descubrir la escritura automática, Breton dice como, yo para crear poesía tengo que ponerme en un estado de alerta antes de soltar el inconsciente, de la escritura automática, de lo que sea. Antes de eso, y para llegar, digamos, al mecanismo de la escritura automática, Breton decía, yo tuve que ponerme a mirar todas las cosas a mi alrededor y decir, todo lo que yo veo lo estoy viendo bajo una lógica racional.
y una lógica racional entendida sobre todo como de utilidad. ¿Sí? Yo veo un libro, ¿para qué? Para leer. Veo una silla para sentarme. Veo una mesa para poner cosas. Pero no estoy viendo las cosas en su ser. Entonces un poco lo que hace Charry es ponerse en ese estado de alerta en la noche, en el silencio, para comenzar a ver y a escuchar las cosas que hay a su alrededor y que en el día tal vez simplemente las pasa por alto. La diferencia, tal vez no la diferencia, sino en lo que hace hincapié Charry siempre en todos sus ensayos, incluso en los que ya está un poco más aceptando la importancia del surrealismo para la poesía, es la lucidez. Él dice, es sueño, sí, pero la lucidez del sueño. ¿Sí? Yo estar consciente de los descubrimientos que estoy haciendo, de las visiones que estoy teniendo, porque eso requiere un trabajo intelectual y un trabajo poético que no se puede negar y que no se puede dejar de lado. Porque para él ese trabajo intelectual es la base. Si es sueño, es delirio, sí, puede llegar a ser delirio, pero hay una conciencia artística y que sigue operando. En eso sí, digamos, si Charry le dijera eso a Breton le dice, no, mijo, así no es. Tiene que olvidarse de todo y lo que salga, eso no le ponga trabas de nada. Pero eso para Charry y para muchos poetas hispanoamericanos no era posible. Sí, la poesía requería un trabajo de experiencia, de recolección de la experiencia, un trabajo también con el lenguaje, ¿no? Me pones a pensar que ese momento como de creación poética para Charry es una cosa muy pequeña, un momento muy particular que está justamente en esta tensión entre el trabajo intelectual, el pensar la poesía y el sueño, digamos. Como que está en un momento límite entre ambos momentos. Con respecto a eso que dices de que son momentos muy pequeños, la obra de Charry son 80 y tantos poemas y es una obra que se hizo aproximadamente entre 40 años y eso, pues uno dice es muy poco, ¿no? Y también uno ve en esos poemas que son como que representan esa creación del estado poético, que son momentos sí, de profunda tensión para el poeta y también lo que obtiene son revelaciones muy efímeras. Él apenas puede hacer esas revelaciones. Es algo que se le escapa, no es que obtenga la gran revelación, la epifanía, sino son pequeñas gotitas que él puede destilar de eso y la imagen se va y se pierde el estado y ya él vuelve otra vez a estar sentado en su silla en su casa y el estado poético terminó y ya. Y eso nos habla también un poco del ambiente en el que nacía esta poesía, ¿no? Es como el Charry mismo lo decía, es un momento donde estamos desilusionados, donde estamos frustrados, donde no tenemos certeza de nada, donde solo hay manchas de sangre. Entonces no es que podamos tener una creencia y ya que el poema nos diga ya esta es la solución, sino son esas pequeñas gotitas que van saliendo de la poesía lo que obtenemos y es por eso que escribimos. Claro, de cierta forma la poesía no nos salva ni nos ilumina, sino que nos da pequeños vestigios de luz, quizás. Sí, es precisamente así. Él dice en la crisis del verso en Colombia, él se pregunta, él dice, pues, ¿para qué entonces la poesía, no? Pues precisamente por la poesía, ¿no? Porque es ese intento de comunicar, de expresar ese espíritu del hombre en ese momento, de capturarlo, eso es lo que vale la pena. Jardín nocturno. La mancha del cielo azul, sombras de árboles, sombras de nubes, y alrededor muros, ruinas, piedras que en el silencio son frío, si la mano, si el pensamiento la roza. De noche, retraído y apasionado, contemplar desde allí lo lejano, olvidado de sí, hambriento del mundo. Vagar entre luces, ciudades, veranos, mas luego cuando uno, sin saberlo, extiende por mares su corazón y regresa al solo sitio en que sueña, ha pasado el tiempo y sin embargo está el fulgor lunar sobre la vida, así ilumina, así entristece viril al hombre la soledad de su delirio. En tu tesis justamente tú hablas de que otro tema muy importante en Charry es la ciudad. Y si es algo que a mí me parece muy interesante, y es que no es como la celebración de lo moderno, tipo Suenan timbres de Luis Vidales,
tampoco es como la exaltación de lo cotidiano, tipo El transeúnte de Rogelio Chavarría, sino que es una ciudad amenazante. Me gustaría que me hablaras un poquito más de la ciudad como tema y como presencia en la poesía de Charry. Y sí, bueno, algo que uno piensa cuando está viendo como la posición de Charry como poeta en la ciudad, uno puede pensar en la imagen del flaneur baudelairiano, de ese hombre, de ese poeta que va por las calles, en algunas imágenes paseando una tortuga, entre las multitudes, sí, va recorriendo la ciudad y deleitándose en la multitud y en el ruido y en la modernidad de la ciudad. Pero en Charry no hay eso. Sí hay un poeta que va caminando por la ciudad, pero la está recorriendo de noche. Sobre mis primeros poemas también Charry cuenta que cuando él entró a la universidad pudo encontrar compañeros que estaban interesados también en la poesía, que escribían, y después de las clases por la mañana, en la tarde se iban a los cafés a departir, y él decía, ahí en la noche era mi momento favorito porque yo me iba caminando y podía caminar muchas cuadras. Y en ese momento de caminata yo lo disfrutaba mucho porque era un momento de ver la otra cara de la ciudad. Si eso que estaba antes lleno y en tumultos, ahora está vacío y puedo ver otra cara y otras cosas que no podía ver. Y sobre mis primeros poemas él comienza a citar versos sobre la noche. Dice, yo iba caminando y a mí se me venían de golpe todos esos versos de Arturo, versos de Cernuda, donde aparecen también mujeres en la noche y se convertía en ese ambiente sugerente. Entonces, esa experiencia de recorrer la ciudad como un flaneur, pero de noche, va a marcar mucho también esa forma de representar la ciudad en su poesía. Y en ese sentido sí está más cercano a la ciudad de los surrealistas. Los surrealistas también fueron poetas de ciudad. No solo tiene que pensar en obras como Le Paysan de Paris, de Aragón, o Naya. ¿Sí? Naya De Breton. Breton se la pasa por la ciudad. Entonces, los surrealistas también fueron poetas de ciudad en ese sentido, pero también buscaban esos lugares deshabitados. Prefieren esta ciudad vacía, sin gente, dice Benjamin, como un piso que no hubiese encontrado inquilino. Usa esa expresión para describir la ciudad que recorrían los surrealistas. Y eso es diferente ya al flaneur, que prefiere las multitudes y que se regocijan en la modernidad. Los surrealistas preferían la ciudad así deshabitada porque podían ver la otra cara de la ciudad habitada y veían también la ciudad como un palimpsesto, donde había como capas y capas de historia en la arquitectura, en las cosas que había en las calles simplemente. Y un retrato de esto es un testimonio, son las fotografías de Eugene Atget, de esa París a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, que es una París que se está modernizando, pero todavía quedan esos rastros, esas cosas de vidas anteriores, de vidas pasadas, que a los surrealistas les encantaban. Sí, también había ruinas, era también una ciudad que estaba en ruinas en cierta parte, como consecuencia pues de las barricadas y de todos los procesos bélicos que hubo a principios de siglo también, ¿no? Entonces, aunque críticos como Gutiérrez Girardot dirían no se puede comparar a París con Bogotá, pero sí en Bogotá también encontramos una ciudad que está en modernización, que está en cambio arquitectónicamente, en su fisonomía, y que también fue víctima y tiene las marcas de hechos como el del abril del 48, ¿no? Eso marcó la ciudad no solo físicamente, sino también en la forma en cómo se percibía la ciudad. Charry dice que él caminaba cuadras y cuadras en la noche, a la 1, 2 de la madrugada con sus amigos, pero él dice después del 9 de abril todo cambió, yo ya no pude volver a hacer eso, porque se cambió también la percepción de la ciudad, ¿sí? Hubo inseguridad, ya no era el mismo ambiente. Todo eso pues marca su experiencia de la ciudad. Entonces me gustaría que leyeras Ciudad. Por el aire se escucha el alarido, el eco, la distancia. Alguien con el viento cruza por las esquinas y es un instante su mirada como puñal que arañara la sombra. Desde el desvelo se oyen sus pisadas alejarse en secreto por la calle desierta tras un grito.
Una mujer, o nave, o nube, por la noche desliza como río, junto al agua taciturna de los pasos, nadie le observa el rostro, su perfil helado frente al silencio blanco del muro. Por el mar, bajo la luna, su navegación no sería tan lenta y pálida, como por los andenes ondulante, su clara forma en olas avanza y retrocede. Esos pasos, rozando el aire, se niegan a la tierra. No es el repetido cuerpo que en hoteles de media hora, entre repentinos amantes y porteros, su desnudo deslumbra bajo manos y manos y despierta soñoliento en un apagado movimiento mientras a la memoria acuden en desorden lamentos. En la oscuridad son relámpagos, la humedad en llamas de esos ojos, de oculta fiera sorprendida, y algo instantáneo brilla, la rebeldía del ángel súbito y su desaparición en la tiniebla. La noche, la plaza, la desolación de la columna esbelta contra el tiempo. Entonces, un ruido agudo y subterráneo desgarra el silencio, de rieles por donde coches pesados de sueño viajan hacia las estaciones del infierno. Duerme vela el reloj, su campanada el aire rasga claro. En el desierto de las oficinas, en patios, en pabellones de enroquecida luz sombría, el silencio con la luna crece y, no por jardines, se estaciona en bocinas, en talleres, en bares, en cansados salones de mujeres solas, hasta cuando, como con fatiga, la sombra se desvanece en sombra más espesa. Desde la fiebre en círculos de cielos rasos, oh triste vagabundo entre nubes de piedra, el sonámbulo arrastra su delirio por las aceras. El viento corre tras devastaciones y vacíos, resbala oculto tal navaja que unos dedos acarician, retrocede ante el sueño erguido de las torres, inunda desordenadamente calles como un mar en derrota. Siguen por avenidas sus alas, su vuelo lúgubre por suburbios, se ahonda en la eternidad de un solo instante, y por el aire resuenan el alarido, el eco, la distancia. Muerte y vida avanzan por entre aquella oscura invasión de fantasmas. Los cuerpos son uniformemente silenciosos y caídos. Un cuerpo muere, mas otro dulce y tibio apenas duerme, y la respiración ardiente de su piel estremece en el lecho al solitario, llegándole en aromas desde lejos, desde un bosque de jóvenes y nocturnas vegetaciones. Cuando yo leía Ciudad, yo veía algo que me parecía muy chévere, y es que, claro, la descripción de la ciudad es medio fantasmagórica. Hay personajes, pero no son personajes del todo concretos, sino son como presencias que van pasando, y la ciudad tiene esta doble visión en la noche, ¿no? Por un lado es este espacio como llamativo del que habla Charry, que recorría pues las calles, pero al mismo tiempo no deja de ser amenazante por eso mismo, ¿no? O sea, el hecho de pensar que lo que hay son presencias que van y vienen, que hay como estas fugacidades, que no son personas concretas, que es la experiencia que uno tiene en la noche, ¿no? En la noche sí. Justamente uno va por ahí y no sabe con qué se encuentra, no sabe muy bien qué hay. Y esto es tanto llamativo y sugerente, pero al mismo tiempo peligroso. Y en ese poema yo veo un poco de eso. Y algo también que trae ese recorrido por la noche, que es igualmente paradójico, es que la ciudad en la noche es también un lugar para el encuentro amoroso. En la noche, dice Charry sobre mis primeros poemas, se me venían todos esos versos de todo lo que había leído, y eran versos también de encontrar a una mujer, como a una pasante de Baudelaire, pero también es como la Nadja que se encuentra es en la ciudad, ¿no? Entonces la ciudad también es ese lugar para el encuentro amoroso, y como es el lugar del encuentro amoroso, es también el lugar de la poesía, porque hay una estrecha relación ahí de Charry con la poesía como la amada, ¿sí? Entonces, al encontrarse en la noche con la amada, Charry también se está encontrando con la poesía, y es la paradoja, ¿no? De lo amenazante, del miedo, de lo aterrador que hay en la ciudad, pero también de las posibilidades que me da para encontrar nuevas cosas, para encontrarme con la poesía. Y hay también siempre esa dualidad, incluso en la concepción de Charry de la poesía, ¿no? Es la amada, la deseo y me seduce, pero también el encuentro es efímero, y por eso también le temo, porque al final voy a quedar otra vez desamparada, ¿sí? Entonces esa actitud doble hacia la ciudad es también la actitud que se tiene hacia la poesía también, y hacia la amada. A mí me sorprende cómo todos los temas en Charry terminan siendo la poesía, en el fondo, ¿no? Todas las cuestiones concretas, todo lo que uno puede hablar
termina siendo igual reflexión sobre qué es la poesía, cómo se crea poesía y para qué la poesía. Decía Gutiérrez Girardot que lo que hace Charry es un constante asedio a la poesía. El centro de la poesía de Charry es la poesía. Eso es muy bonito. Te hubiera amado, perfil solo, nube gris, nimbo del olvido, con el misterio de la mirada, bajo la tormenta oscura de las palabras, en la tristeza o puñal de cada beso, hasta la ira y la melancolía te hubiera amado. Ay, cuerpo que al amor se resiste, no ofreciendo su nocturno abandono a unos labios. Sobre su piel la luna inútilmente llama inútil la noche, y el sol, inútil llama, lame con una lengua sombría sus dos senos. Te hubiera amado, rostro donde el día toma su luz hermosa, frío, dolor, nube gris de siempre, como un relámpago entre el sueño amanecías, sonámbula y bella atravesando una aurora. Tarde naval sobre el azul se extiende, en el sueño del horizonte todo se olvida. Vive tú aún, secreta existencia, mía como el deseo que nunca se extingue. Vive fuerte, relámpago que un día amanecías, llama ahora de nieve, mírame aún, pero recuerda que se olvida. Aleja, tú has hablado como de el último tema que me gustaría que habláramos, y es que en los poemas de Charry uno se da cuenta que se resalta mucho el tema como amoroso. Hay, por ejemplo, 2 versos que yo, releyendo a Charry, dije como wow, me parecen increíbles. 2 imágenes, más bien. Una es relámpago que un día amanecías, y la otra es reflejo aún más hermoso que la vida. En ambos son como formas de describir a la persona que uno ama, y ambas son imágenes de lo efímero, de lo que pasa. Son muy intensas, pero fugaces. Con eso simplemente quería como introducir el último tema al que quiero que hablemos, y es cómo se ven en los poemas de Charry el amor, digamos. Hay muchos poemas de Charry que podrían decirse que son poemas de amor, donde aparece frecuentemente una presencia femenina en la mayoría de los casos, y varios de esos poemas empiezan con esa puesta en escena del estado receptivo, y de pronto viene la presencia de la amada, ya sea como recuerdo o ya sea como visión, pero entonces muchas veces a lo que lleva ese estado de receptividad es a un encuentro amoroso, y muchas de esas caminatas por la ciudad terminan en un encuentro amoroso. Dice Gutiérrez Girardot que en la poesía de Charry hay una dignificación del eros, ¿sí? Entonces no es la sensualidad por la sensualidad, o el amor por el amor, o el erotismo por el erotismo, sino que ahí en ese encuentro y en ese acto amoroso hay una búsqueda también de la verdad, de una revelación, de encontrar un sentido otro a la vida y a las cosas. Si es regocijándose en el cuerpo de la amada o en su mera presencia, el poeta encuentra una verdad o una revelación. Creo que en tus tesis lo ponías como amar para conocer. Exactamente, es amar para conocer. Y eso viene también, claro, de los románticos, pero en el surrealismo Octavio Paz lo pone en palabras sencillas y dice que la búsqueda de la verdad exige, como el amor, una entrega a lo desconocido. Ese amar para conocer es también despojarme de todo lo que conozco y entregarme a eso que no sé qué va a pasar, ¿sí? Entonces el poeta se pone en estado receptivo sin saber qué es lo que va a venir. ¿Sí? Él no sabe, él no dice, ay, sí, es que voy a escuchar estos perfumes y voy a tener esta visión. Él no sabe lo que va a pasar. Simplemente se pone en ese estado, y muchas veces es algo efímero. Y en algunos poemas, el poeta, después de esa revelación, de ese conocimiento o de ese encuentro con la amada, él vuelve a quedar otra vez en desolación, y el final del poema es desolador, porque no pudo asir lo que había encontrado, no pudo asir a la amada. Eso lo recuerdo, y esos recuerdos se van, y otra vez él queda en su realidad. Entonces Paz dice que poesía y amor son actos semejantes. Tanto la experiencia de la poesía como la experiencia del amor implican una revelación para el poeta, y es
curioso y es bonito que la experiencia poética y el encuentro amoroso no se quedan en términos abstractos, ¿sí? En varios poemas de Charry hay un cuerpo, ¿no? Hay una cabellera, hay olores, hay un cuerpo presente, ¿no? Entonces esa experiencia de la poesía se transmite incluso en términos sensoriales. La poesía de Charry, como tú decías, siempre vuelve a la poesía, ¿no? Estamos hablando de la ciudad, pero estamos hablando también de la poesía al hablar de la ciudad. Estamos hablando del amor, pero en realidad el amor es el encuentro con la poesía también. Esas revelaciones poéticas se dan en todas partes, se dan en la ciudad, se dan cuando estoy con la amada, se dan cuando después de un día de trabajo me siento y vienen los recuerdos, se dan en el mar. También hay una presencia del mar en la poesía de Charry. En todas partes puedes encontrar tú la presencia de la poesía. Es un poco la enseñanza que nos da los poemas de Charry. Y en ese sentido, me gustaría que me hablaras un poco de, bueno, en el fondo entonces, el amor a la amada es el amor a la poesía, y el hecho de que todos los temas sean en el fondo una reflexión sobre la poesía, lo que implica es un amor constante a la poesía, ¿no? Además de un amor constante, es la unión prácticamente de vida y poesía, ¿no? Y que es como la meta suprema del romanticismo, y bueno, en el surrealismo es la unión de sueño y vigilia, pero que va por el mismo lado, ¿no? Si yo puedo encontrar la poesía en todas partes, entonces pues lo estoy haciendo bien, ¿no? Pues aunque la poesía, los poemas, no la poesía, sino los poemas en particular de Charry terminan con esa desilusión, pues no todos, pero sí en muchos hay esa desilusión, o hay esa sensación de que todo es efímero, de que no puedo hacer nada de lo que encuentro. El conjunto de la poesía de Charry sí nos muestra tal vez cómo se puede alcanzar ese objetivo de unir vida y poesía. Y nos queda eso como unión, ¿no? O sea, nos queda la vida, es decir, nos queda la poesía. Exactamente, eso es precioso, ¿no? Por eso es que uno puede amar tanto a Charry. Para hablar de esta relación entre poesía, amor y amada, me gustaría que leyeras a la poesía. A la poesía. Al soñar tu imagen, bajo la luna sombría, el adolescente de entonces hallaba el desierto y la sed de su pecho. Remoto fuego de esplendor helado, llama donde palidece la agonía. Entre glaciales, nubes enemigas, te imaginaba y era como se sueña a la muerte mientras se vive, todo siendo, sin embargo, tan íntimo. Apenas una habitación, apenas el roce de un ala o un amor que atravesase noches, con pausado vuelo lánguido, con solamente el ruido, el resbalar de la lluvia sobre dormidos hombros adorados. Sí, dime de dónde llegabas, sueño o fantasma, hasta mi propia sombra, dulce, tenaz, al lado, así asomas ahora, silenciosa, tal entre los recuerdos, el cuerpo amado avanza, y al despertar, a la orilla del lecho, entre olvido y años, al entreabrir los ojos a su deslumbramiento, hoy es solo la gracia melancólica que huye, invisible hermosura de otro tiempo. No existe sino un día, un solo día, existe un único día inextinguible, lento taladro sin fin royendo las sombras. No soy aquel ni el otro, y ayer ni ahora soy como soñaba. Qué turbadora memoria recobrarte, adorar de nuevo tu voracidad, repasar la mano por tu cabellera en desorden, brazo que ciñe una cintura en la oscuridad silenciosa, ser otra vez tú misma, salobre respuesta casi sin palabras, surgida de la noche, con tristes sonidos, rocas, lamentos arrancados del mar. Tú sola, lunar y solar astro fugitivo, contemplas perder al hombre su batalla, mas tú sola, secreta amante, puedes compensarle su derrota con tu delirio. Míralo por la tierra vagar a través de su tiniebla, crúzalo con la espada de tu relámpago, condúcelo a tu estación nocturna, enajénalo con tu amor y tu desdén, y luego, en tu desnudez eterna, abandóname tu cuerpo y haz que sienta tibio tu labio cerca de mi beso, para que otra vez, despierto entre los hombres, te recuerde. Quisiera, de pronto de cierre, que me intentaras plantear en términos concretos qué crees tú que le dejó como enseñanza a Charry el acercarse al surrealismo. Quizá una de las cosas que cautivó a Charry Lara del surrealismo fue en principio esa empresa
titánica de tratar de unir sueño y vigilia. Otra cosa también fue esa rebeldía contra la razón, contra el utilitarismo, contra la vida práctica, que decían los surrealistas nos tapan el verdadero sentido de las cosas, o si no el verdadero, las posibilidades infinitas que hay en las cosas. Entonces, cuando ya, gracias a sus lecturas de Paz y a sus lecturas de Raymond, cuando ya Charry pudo desligar el surrealismo de sus métodos y comprenderlo más como una actitud ante la vida y como una actitud poética, ya Charry dijo: por aquí es el camino de la poesía, por aquí podemos partir para expresar eso que necesita esta generación, ¿sí? Para encontrar esa expresión que se está buscando y que necesitamos en estos tiempos. Dice Charry que la función de una generación es actualizar un poco el lenguaje de la generación anterior y que la poesía debe moverse en un lenguaje cotidiano. En ese sentido también los surrealistas, pues al no buscar la rimbombancia, el sonido, las palabras correctas, entonces usan las palabras de todos los días. Y al usar las palabras de todos los días le dan un nuevo significado, las ponen en la poesía y les restauran su valor. Eso es como lo que Charry tomó del surrealismo, esa rebeldía contra la razón, ese objetivo de unir sueño y vida y de restaurar el valor de las cosas, de la realidad y de la vida misma en la poesía. Y en eso está como el hecho de reclamar una libertad, ¿no? O sea, el surrealismo fue libertad para un momento tan agobiante en términos poéticos, pues de unas escuelas muy fuertes, una tradición muy fuerte, y en términos políticos, históricos, sociales. El surrealismo, creo que lo veía en el ensayo de Charry sobre Alexandria y el surrealismo, fue como una búsqueda de una libertad en la vida, ¿no? De hecho, hay un pedacito de ese ensayo que es muy bonito, dice que el descenso hacia el interior del espíritu no haya observado en otros poetas esa técnica, no autoriza para desconocer en ellos una actitud rebelde contra el largo monopolio de lo razonable y de lo verosímil, y más específicamente su coincidencia con muchos aspectos de esa desesperada y singular hazaña por lo maravilloso, la libertad, el amor y la poesía. Alejandra, no te imaginas lo linda que fue esta charla para mí. Así como de alguna manera a Charry acercarse al surrealismo le sirvió como un gesto para todo lo que me acabas de decir, siento que a uno como lector de poesía, Charry mismo, acercarse a Charry, le sirve para reflexionar tanto sobre la poesía como sobre uno en relación con la poesía. Entonces por eso, muchas gracias por esta charla tan bonita. Siento que algo que nos une a ti y a mí también es poder charlar sobre poesía, y gracias por ser la invitada. No, muchas gracias a ti por invitarme, Johnny, por todo, por escucharme, por la paciencia. Fernando Charry Lara publicó en vida tan solo 3 poemarios: Nocturnos y otros sueños, Los adioses y Pensamientos del amante. Los 3 fueron reunidos en un solo libro, publicado por primera vez en 1986 bajo el título Llama de amor viva. Y este título, tomado de un verso del poeta español San Juan de la Cruz, es una expresión muy diciente de ese asedio poético a la poesía, porque es, como lo llama Rafael Gutiérrez Girardot en el prólogo a esa edición, la muestra de un desesperado amor a ella. Si les gustó el episodio, les pido por favor que lo compartan. Esa es la manera más efectiva de apoyar este podcast para que siga creciendo. Recuerden que De Sobremesa está en Instagram y en Twitter como @desobremesapod. Sigan estas cuentas porque en ellas, principalmente en Instagram, comparto contenidos relacionados con el episodio, pero también comparto poemas y comentarios sobre poesía en general. La obra poética y crítica de Charry y un conjunto de valoraciones sobre esta fueron publicados en 4 tomos en el 2012 por el Instituto Caro y Cuervo. Aunque faltan algunos textos críticos importantes, recomiendo esta edición por lo amplia y por su documentación. Les recomiendo también Lector de Poesía y otros ensayos inéditos, una reedición de Lector de Poesía que publicó Random House Mondadori en el 2005. Los poemas de los intermedios fueron leídos por Sebastián Ríos, otro gran lector de Charry, quien es actualmente investigador del Instituto Caro y Cuervo. La música de inicio y cierre es de Julián Martínez, Álvaro Salamanca y Jimmy Riveros. Toda la otra música del episodio fue compuesta por Julián Martínez. La edición de audio es de Álvaro Salamanca. Las ilustraciones del podcast son de Laura Patiño.
A todos ellos y a ustedes por escuchar, muchas gracias.